Saludos, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Leonardo Cordero Lizardo. Mi ID es 151300. Mi facilitadora es Alminia Rosario. En esta ocasión le estaré hablando de diferentes temas muy importantes sobre las principales definiciones de la personalidad. El transcurso de los años y siglos se ha implementado diferentes tipos de conceptos de la personalidad. Uno de esos conceptos son: la personalidad es un conjunto de conductas y formas de pensar asociada a a las diferencias individuales influencias por el desarrollo humano. Incluye actitudes, formas de tratar con los demás, habilidades, hábitos y formas de pensar. Otro concepto es relaciona la inteligencia con la personalidad. Da lugar a numerosos estudios a lo largo de la historia. Muchas personas han intentado definirlo y también han propuesto posibles teorías que facilitan la comprensión de un concepto que a simple vista parezca sencillo. Aunque la palabra, Aunque la palabra personalidad se usa más comúnmente en la psicología. En otra lengua vernacular, la palabra personalidad tiene, tiene otros significados. Para decir que alguien tiene un carácter más, definir a una persona importante o como una persona jurídica. Otra de estas definiciones desde la psicología está el punto de varios autores, como vemos en el término se utiliza para referirse a diferentes aspectos, pero básicamente, según la psicología, definimos personalidad. ¿Qué es eso? Existen diferentes definiciones. Una de ellas es una organización dinámica o conjunto de procesos que integra el fluir de una experiencia o el comportamiento. Otra lo define como una relación con el autoconcepto, como se define los individuos a sí mismos o el sentido de quién es o ella. Algunas características de este tema da a pensar y comportarse, hábitos, actitudes, adaptaciones, especial a medio. Tanto como Per o Jones, por su parte, Perby y Jones definen la personalidad como rasgos que explican patrones consistentes de sentir, pensar, actuar. Estos modelos cumplen con la función de adaptar al individuo al medio representado, su forma habitual de manejar las situaciones. Por otro lado, Hartford afirma que es de la organización de interpretar interpersonal dinámica de los sistemas lo que determina su único ajuste al entorno. H, por otro lado, entendía que la personalidad como suma de comportamiento determinado por la herencia en el ambiente, que surge y se desarrolla a través de interacciones de dominios, condición o inteligencia, actitudes, temperamento, carácter y constituciones. Uno del siguientes temas sería el desarrollo de la personalidad. El desarrollo de personalidad puede verse influido por factores o aspectos diferentes, tanto en el entorno como de la propia persona. Los factores que afectan el desarrollo de la persona son, por un lado, las circunstancias ambientales externas de una persona puede hacer que la persona ajuste su comportamiento y pensamiento para adaptarse a esa situación. Entonces, cuando se trata de factores ambientales que afectan el desarrollo de la personalidad, podemos reflexionar sobre la cultura y la experiencia, entre algunas otras cosas.
Por otro lado, los aspectos internos de la persona pueden combinarse para influir en el comportamiento de los individuos. Cuando se trata de estos factores humanos internos, se deben tener en cuenta factores biológicos y genéticos. Se necesita, por ejemplo, logros y relaciones, o ideología, temperamento, personalidad, entre algunos otros. Desarrollo de la personalidad en los niños. En la infancia, el desarrollo de la personalidad está estrechamente relacionada con la relación del temperamento con la realidad que rodea al niño. Es decir, con la forma en que el temperamento del niño interactúa con la personalidad en el entorno en el que la personalidad se verá afectada. De una forma u otra, esta estrecha relación se debe a los comportamientos que adquieren los niños en correspondencia con las situaciones en las que se encuentran habitualmente. Desconocido de las etapas de Frege y Garrison antes mencionadas correspondientes a edades que incluyen a la infancia. Durante la infancia los niños se desarrollan gradualmente diferentes habilidades y capacidades, tanto cognitivas como físicas, que le permite tocar, interactuar con la realidad y el entorno que les rodea. En esta etapa que los niños comienzan a formar lazos emocionales y apego a sus padres y seres queridos. Además, el desarrollo de la personalidad en la niñez está influenciado por los valores de la creencia, normas que los niños van interiorizando y que son inculcados externamente por las autoridades, padres, maestros, hermanos, entre otros parientes, ya sean primos, amigos. El desarrollo de la personalidad en etapas y factores que incluyen desarrollo de la personalidad infantil, desarrollo de la personalidad en los adolescentes. Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad tienen una gran influencia en el desarrollo de la personalidad en la adolescencia, especialmente en términos de autoestima, seguridad, autoestima, confianza, socialización y sexualidad. Esta es una de las etapas donde los chicos tienen a experimentar mucho porque quieren saber quiénes son, qué quieren, cuáles son sus preferencias sexuales, qué esperan de sí mismos, entre alguna otra cosa. Todo esto significa que en muchos casos los chicos se sienten inseguros y y desconfiados. Sin ellos, lo que pueden conducir a una baja autoestima. Además, los niños están en una edad en la que su apariencia es muy importante, por lo que si no se quieren o no se aceptan, también serían afectadas su autoestima y y su timidez en la comunicación. Sentimiento de inseguridad, entre algunos otros factores. Estos siendo este el periodo donde predomina la experiencia, el desarrollo, la personalidad, puede verse muy afectado. Como ya hemos observado, la experiencia es uno de los factores ambientales que pueden dificultar y el desarrollo de la personalidad. 5 etapas de desarrollo de la personalidad. Una de las primeras etapas de la personalidad es primero el momento. Cuando un niño nace, no se puede considerar que tenga una personalidad distintiva, porque el nuevo individuo no ha pasado por ninguna experiencia particular que le haga pensar o actuar de cierta manera. A cambio, sin embargo, es cierto que con el paso de los días, vemos como los niños o niñas tienden a comportarse de una determinada manera. Por ejemplo, pueden decir cuánta- cuántas veces lloran o poco, llora mucho, come o no come,
come y bebe o come o cómo relacionan ante tocar, con miedo o curiosidad. Estas primeras características forman parte de lo que se le llama temperamento, que es una parte innata de la constitución humana y que luego puede formarse a través del aprendizaje. El temperamento tiene base biológica y proviene principalmente de la genética de nuestros antepasados como componente principal. Emociones es componente esencial que sustenta la construcción de la personalidad. Una de las segundas etapas de la infancia, de la personalidad, que es la infancia, a medida que el sujeto se hace mayor, va desarrollando diversas capacidades cognitivas, físicas, que le permiten comprender la realidad, comienzan a intentar comprender cómo funciona el mundo y cómo su propias propio se puede influir y participar en él. Esta etapa se caracteriza por adquisición, valores, creencias, normas del exterior, inicialmente en forma de imitación y con poca implicidad. La personalidad comienza a tomar forma cuando los rasgos temperamentales se enfrentan a la realidad, adquieren patrones de comportamiento y se forman de ver el mundo y forman el carácter. En esta etapa, la autoestima tiende a ser alta debido al alto nivel de preocupación que se les suele dar a los adolescentes en el ámbito familiar. Pero sin embargo, al ingresar al mundo escolar, tiende a disminuir ya que se trasciende a un entorno familiar para ingresar a un desconocido en el que influyen mucho las perspectivas. La pubertad, la opción 3, la etapa 3, pubertad y adolescencia. La adolescencia es el periodo de transición de la niñez a la edad adulta, una etapa fundamental en el proceso de formación de la personalidad. Es un periodo complejo de la vida en el que el cuerpo va cambiando mientras que aumentan las expectativas sobre el comportamiento del individuo y el individuo comienza a experimentar diferentes aspectos relacionados, realidades. Es una época de la vida caracterizada por la necesidad de diferenciarse, provocando muchas veces la separación o alejamiento de los líderes maduros y cuestionamientos frecuentemente todo lo que se le ha labrado en profundidad hasta entonces. El número del ambiente en lo que un participante aumenta así como el número de personas con las que interactúan y ama a cambio de hormonales y un aumento abstracto del conocimiento de maduración cognitiva. Hará que pruebe cosas diferentes. Papel de enseñarle lo que guste y lo que no le gusta. Lo que espera de él hay un énfasis, encontrar conexiones sociales y apariencias. Las primeras relaciones. Los adolescentes buscan su propia identidad y sentido de la pertenencia en el entorno social. Tratan de encajar en la comunidad y en el mundo. En esta época, la autoestima tiende a fluctuar
debido a las inseguridades y descubrimiento propio de los adolescentes. A través de la experiencia, los adolescentes provocarán diferentes formas de ver la vida, salvar o mirar hacia adentro, en algunos aspectos cambiar otros buscar su propia identidad. Uno busca que con el tiempo cristalice o una persona distinta. La etapa 4. La edad adulta. Se dice que ya en la adolescencia podemos hablar de la personalidad misma. Bueno, ya se ha formado un patrón relativamente estable de comportamiento y emociones. Esta personalidad permanecerá inalterable durante toda la vida, pero en general la estructura será la misma a menor que le ocurra al sujeto algún acontecimiento muy importante que le haga cambiar su visión del mundo. En comparación con otro periodo crítico, la autoestima tiende a aumentar. En general, el autoconcepto adulto tiende a intentar acercarse al verdadero yo, al ideal, debido a esa timidez reducida. Si se ha enseñado previamente como resultado lo que demás piensen de ti ya no es tan importante. Y si es posible realizar actividades en las que la etapa anterior hubiera sido vergonzosa. La quinta o última etapa sería la vejez. Si bien la personalidad es generalmente estable, si inicio de la vejez implica vivir progresivamente situaciones como la pérdida de habilidades, actividades profesionales y seres queridos que pueden afectar en gran medida la forma en que vivimos en el mundo. Hay que tendencia a la baja extroversión y la autoestima. El tema 3, que son los componentes de la personalidad. A principios del siglo XX, el médico y psicólogo Sigmund Freud intentó explicar la estructura de una mente para comprender mejor el desarrollo psicológico y los estados mentales anormales humanos. Freud dividió la mente en tres componentes: el id, el ego y el superyo, cada uno de los cuales es responsable de un número diferente de rasgos de la personalidad. Estos tres componentes trabajan juntos para regular los componentes que definen la personalidad de un individuo. La- los niveles de la conciencia, según Freud, los componentes se basan en tres niveles: conciencia, preconciencia y consciente y subconsciente, y la capacidad de los impulsos o recuerdos para pasar de un nivel a otro. El preconsciente combina información de la que una persona es consciente, pero en la que no se enfoca de inmediato. La conciencia es el centro de la atención inmediata de un individuo. La formación subconsciente está más allá del alcance de la mente consciente, lo que permite que el subconsciente piense y actúe de forma inmediata, lo que lleva a los comportamientos descontrolados. El, el superyo, el yo, ese instinto, es el instinto, el componente más primitivo de de la personalidad. No tiene percepción de la realidad y dependiente de lo que Freud llamó procesos fundamentales para satisfacer las necesidades y motivaciones. Los ejemplos de esa no motivación primitiva incluye el comportamiento de búsqueda de placer, la agresión. El yo se rige por el principal de placer, que es la necesidad de gratificar y estimular inmediata sin preocuparse por la posible consecuencia. El ego, usado el principal en la realidad. El ego evalúa las acciones y posibles consecuencias e identifica soluciones apropiadas para los
impulso del yo. Para hacer esto, el ego usa procesos secundarios de la percepción, reconocimiento, juicio y memoria del ego. Actúa como intermediario entre el ego y el superyo, trabajando para satisfacer los deseos que el ego genera bajo las restricciones morales del superyo. El superyo contiene los valores sociales y la ética de un individuo, aprendiendo a través de la formación y la experiencia de la infancia, según el sitio web CheckMate. Esto utiliza emociones a través como la culpa, el orgullo, para modificar el comportamiento de un individuo en función de su formación y experiencia pasada. El superyo trabaja para contrarrestar el ego bloqueado, los impulsos, en lugar de buscar satisfacer necesidades. El tema 4, que es la conceptualización de la teoría de la personalidad, son elementos y unidades básicas integradas de la personalidad, las variables que definen el conjunto de los recursos de la personalidad, desde que la persona se enfrenta a las situaciones y pone en marcha el proceso dinámico de cualquier cosa. Comportamientos son los siguientes: capacidades de simbolización en el curso del desarrollo cognitivo y mediante las diversas experiencias de aprendizaje, el individuo va adquiriendo información sobre sí mismo, su conducta, al mundo que le rodea y las relaciones existentes. Entre estos factores, así adquieren la capacidad para generar estrategias cognitivas y conductuales, acorde con las nuevas situaciones en las que cada momento se encuentra. Las personas entonces difieren no solo en la competencia que poseen, sobre las habilidades o el conocimiento adquirido para generar estrategias cognitivas y conductuales manifiestas, sino también en la estrategia concreta que ponen en juego para enfrentarse a distintas situaciones y los recursos que poseen. Lo que interesa es saber qué puede hacer con los recursos que posee, más que características que la definen. Las personas pueden definir las transformaciones cognitivas introducen en la estimulación, cuyo impacto sobre el individuo queda de manera moderada. Por tal estrategia cognitiva se definen las constructuras para zonas marcos referencia significativa con función en el cual el individuo caracteriza fenómenos y acontecimientos en los que se enfrentan individuos a medida que son adaptivos a través de las cuales el individuo es capaz de prevenir el comportamiento de los demás y anticipar de las consecuencias de de su propia comportamiento. El manejo de los símbolos da una gran libertad de las demandas de objetivos de la situación. Gracias a ello, los individuos pueden probar posibles estrategias, considerar comportamientos alternativos, recordar toda la secuencia de situaciones necesarias para implementar los planes, entre algunas otras cosas. Esta habilidad simbólica es la capacidad de guiar gran parte de nuestro comportamiento y explicaría por qué no somos capaces de responder de manera adaptiva a situaciones a las que nunca antes nos hemos expuesto o podemos comprender sin conducta consecuencia, sin ninguna experiencia directa. Formamos una representación mental en los patrones de relación, conducta y consecuencia,
el valor adaptativo de los procesos técnicos y clasificación de la realidad. Explicará su carácter relacionalmente estable y generalizado. Para continuar, previsiblemente la persona caracterizada, las situaciones que encuentran en las opciones de respuesta disponen para ello. Además, tienen expectativas sobre las consecuencias preventivas asociadas a las distintas opciones de respuesta, que orientan a la elección de la conducta eventualmente o se desarrolla a la medida en que permite que el individuo anticipase predecir posibles situaciones futuras. Esta variable ayuda a explicar la diferencia entre individuos en una misma situación objetiva y comportamientos que en ocasiones puede exhibir unas personas, mientras que en la circunstancia objetiva de la situación puede predecir comportamientos de claramente incompatibles con el comportamiento mostrado. El comportamiento de cada persona estará determinado por forma particular en que interprete la característica y requerimientos de la situación, así como el tipo de consecuencias que espera lograr o evitar. Básicamente se puede distinguir dos tipos de experiencia. Una de estas experiencias es la experiencia relacionada con el desenlace previsible de la conducta. Cuando un individuo se enfrenta a una situación, suele hacerlo sobre la base de expectativas generalizadas basadas en las consecuencias de su conducta, satisfacciones anteriores, una que guardan una analogía con la situación actual. A menudo esta experiencia generalizada por el principal determinado de comportamiento, aunque cada caso se rige por la información adicional proporcionada por la situación, particularmente cuando la situación es muy específica, el comportamiento estará más determinado por expectativa específica estrechamente relacionada con la situación. Una de las consecuencias relacionadas con cierto estímulo presenta la situación en el individuo sabe que cierto estímulo predice ciertos eventos. Su comportamiento estará determinado por la predicción de los eventos señalados por tales estímulos. Su valor predictivo depende esencialmente del aprendizaje particular, de la historia del individuo y del significado que le asigna. Los valores clave, intereses, metas y proyectos, aspectos motivacionales. Otro determinante importante del comportamiento particular que desarrolla los individuos en cada caso son los valores que una persona asocia con la consecuencia de su comportamiento y con los eventos que tienen que enfrentar en el carácter positivo o negativo que la persona atribuye en un caso a otro. Se establece por las capacidades que tienen a esos hechos de producir un estado o emocional positivo o negativo, es decir, valor o función de refuerzo que tienen sobre cada persona. Del mismo modo, es necesario considerar el interés, preferencia, metas, objetivos y proyectos pretendemos alcanzar y satisfacer con la forma de comportamiento elegida. Las personas se esfuerzan por lograr cierto comportamiento en la medida en la que le atraiga sentimientos, emociones, estado afectivo,
Los estados emocionales actúan como filtro de la información procesada sobre el entorno y sobre uno mismo. Mecanismos y procesos de autorregulación. En el ser humano, la conducta está guiada más por los mecanismos de autorregulación que por estímulos externos, a menos que el impacto de factores externos alcance su intensidad. Estos procesos implican que el individuo se desarrolle un conjunto de reglas, respaldos que rige su comportamiento en su ausencia. A veces, a pesar de las presiones situación externa, inmediatamente estas reglas determinan qué tipo de comportamiento es más apropiado de acuerdo con los requisitos de la situación particular, el nivel de desempeño a lograr y la consecuencia del éxito o fracaso. La teoría de la personalidad, según Freud, cambió a medida que avanzaba el desarrollo de su teoría. Para Freud, la personalidad humana es un producto de la lucha entre nuestro impulso negativo y la búsqueda del placer. No ignore las limitaciones sociales como rectores. Las formaciones del carácter se convierten en un producto, el resultado de cómo cada persona maneja sus conflictos internos y sus demandas externas. Así, la personalidad marcará cómo las personas se desenvuelven en el cambio social y afrontan sus conflictos internos y externos. Freud, un neurólogo científico austriaco, padre del psicoanálisis de Neo-5 modelo para conceptualizar la personalidad no topográfica, dinámica, económica, genética y estructura de estos 5 patrones. Predomina un esquema completo en el que cada una de nuestras personalidades puede expresar claramente. Elementos y unidades básicas que integran de la personalidad, la variable que define el conjunto de recursos de las personas, desde los que las personas se enfrentan en las situaciones y ponen en marcha un proceso dinámico de cualquier comportamiento, su siguiente capacidad de simbolización en el curso de desarrollo cognitivo y mediante las diversas experiencias de aprendizaje. El individuo va adquiriendo información sobre sí mismo, su conducta, el mundo que le rodea y las relaciones existentes entre estos factores, así adquieren la capacidad para generar estrategias cognitivas y conductuales acorde a las nuevas situaciones en que a cada momento se encuentra. Las personas, entonces, difieren no solo en la competencia que poseen sobre sus habilidades, conocimientos adquiridos para generar estrategias cognitivas y conducta manifiesta, sino también en la estrategia concreta que ponen en juego para enfrentarse a las distintas situaciones con los recursos que poseen. Lo que interesa es saber qué puedo hacer con los recursos que posee, más que características que le definen. Las personas pueden diferir en las transformaciones cognitivas que la introduzcan y la estimulación cuyo impacto sobre el individuo queda de manera modulada por tal estrategia cognitiva. En definitiva, los constructos personales son marcos de referencia significativos, en función de los cuales el individuo caracteriza los distintos fenómenos
acontecimientos los que estabilizaran el esfuerzo cognitivo del individuo en la medida en que son adaptadas a través de lo que cuales no es capaz predecir, de predecir el comportamiento de los demás y anticipar la consecuencia de su propio comportamiento. El manejo de los símbolos permite una gran libertad frente a los requerimientos objetivos de la situación. Gracias a ellos, el individuo puede ensayar posibles estrategias, considerar comportamiento alternativo, recordar todas las consecuencias de las situaciones necesarias para llevar a cabo los planes, entre algunas otras cosas. Esta habilidad simbólica es la capacidad de guiar gran parte de nuestro comportamiento y explicaría por qué somos capaces de responder de manera adaptativa y situaciones a las que nunca antes nos hemos expuesto o podemos aprender sin experiencia directa. Formamos una representación mental de los patrones de la relación conductuales, la validez adaptativa de los procesos técnicos y la clasificación de la realidad explicará su cara relativamente estable y generalizable. Previsibilidad. Las personas caracterizadas, las situaciones que encuentran y las opciones de respuesta disponibles para ellos. Además, tienen expectativas relativas a la consecuencia previsible asociada a distintas alternativas de respuesta, que guiará las selecciones conductuales últimas a desarrollar, en la medida en que permite a los individuos predecir posibles situaciones futuras. Estas variables ayudan a explicar las diferentes diferencias entre individuos en una misma situación objetiva y el comportamiento en que ocasiones pueden exhibir una persona, mientras que las circunstancias objetivas de la situación pueden predecir comportamientos equivocadamente incompatibles con el comportamiento mostrado. El comportamiento de cada persona estará condicionado por la forma particular en que interpreta las características, requerimientos de la situación, así como el tipo de consecuencia que se para lograr o evitar. Básicamente se pueden distinguir en dos tipos de expectativas. Las expectativas relacionadas con el desenlace previsible de la conducta. Cuando el individuo se enfrenta a una situación, suele hacerlo por expectativa generalizada basada en la consecuencia de su conducta en situaciones previas, que es similar a la situación actual. A menudo estas expectativas generalizadas son el principal determinante del comportamiento, aunque en cada caso se rige por la información adicional proporcionada por la situación particular. Cuando la situación es muy específica, el comportamiento estará más determinado por las expectativas específicas estrechamente relacionadas con la situación. Las cosas relacionadas con consecuencias involucran cierto estímulo presente. Las situaciones, el individuo sabe que cierto estímulo predicen ciertos eventos. Su comportamiento está determinado por la predicción de los eventos señalados por tales estímulos. Su valor predictivo depende esencialmente del aprendizaje particular de la historia del individuo y el significado que le asigna. Valores críticos, intereses, metas y proyectos, aspectos motivacionales. Otro determinante
importante del comportamiento particular que el individuo desarrolla. En cada uno de esos casos, el valor de una persona le atribuye a la consecuencia de su comportamiento, a los eventos que tienen que enfrentar. El carácter positivo o negativo que la persona atribuye en un caso o otro caso se establece por la capacidad que tales eventos tienen de producir un estado emocional positivo o negativo, es decir, en función del refuerzo que tiene para cada persona. De igual manera, es necesario considerar que intereses y preferencias, metas, objetivos y proyectos pretendemos alcanzar y responder con la forma de comportamiento elegida. Las personas se esfuerzan por lograr ciertos comportamientos a medida en la que se atraigan. Sentimientos, emociones y estados afectivos. Los estados emocionales actúan como filtro de la información procesada sobre el entorno y sobre uno mismo, mecanismos y procesos de autorregulación en el que el ser humano y la conducta están guiadas más por el mecanismo de autorregulador que por estímulo externo a menor que el impacto del factor externo alcance su intensidad. Estos procesos implican que este individuo desarrolle un conjunto de reglas de respaldo que rigen su comportamiento y su ausencia, y a veces, a pesar de las presiones, situaciones externas inmediatas, estas reglas determinan qué tipo de comportamiento es el más apropiado de determinar qué tipo de comportamiento está apropiado de acuerdo con los requisitos de la situación en particular, el nivel de desempeño, lograr y consecuencias del éxito o fracaso. La teoría de la personalidad, según Simon Freud, cambió a medida que avanza en el desarrollo de su teoría. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre los impulsos negativos y la búsqueda del placer. No ignorar las limitaciones sociales como antes. La formación de carácter se convierte en un producto del resultado de cómo cada persona maneja sus conflictos internos y sus demandas, desenvuelve en el ámbito social, afrontar sus conflictos internos y externos. Freud, neurocientífico austriaco y padre de psicoanálisis, delineó 5 modelos para conceptualizar la personalidad: topográfico, dinámico, económico, genético y estructural. Estos 5 patrones pretenden formar un esquema completo en el que cada una de nuestras personalidades pueden expresarse claramente. Por último tema, tenemos ya el papel de la personalidad en la psicología. El papel de la psicología, dado que la personalidad aborda la cuestión importante de quién soy, puede verse como la personalidad dominante en psicología. En la psicología moderna se considera solo como una área de especialización, tal como la psicología encuentra una expresión en la filosofía de Platón y Aristóteles. Busca arrojar luz sobre la naturaleza del ser humano y descubrir qué significa para ser de ser humano. La psicología actual nació en la combinación de corrientes filosófica y científica. Saludos, a continuación ya hemos terminado. Acá vemos la bibliografía o referencia geográfica que utilizamos para hacer este video. Hasta aquí este video. Espero que le haya gustado, maestra, o la persona que haya visto este video. Muchas gracias y gracias por su atención. Hasta luego.